Bueno, ya tenemos para las repercusiones a algunos invitados. Estamos con Luciano Silva, constituyente. Estamos también con Tomás Fuentes, diputado, precisamente por el tema que estamos hablando. Ahí tenemos ahí a las dos caras de la moneda con respecto al reglamento, ¿no? El reglamento que hoy día es espejo desde el Parlamento y quizás, ¿no es cierto?, que se contemple en este nuevo reglamento y rápidamente, ¿no es cierto?, se junte la mesa para poder deliberar sobre este tema. Luciano, también está Fuad Chaín, constitucional, también. Fuad, gracias por estar, Luciano, Tomás. Luciano, ¿qué te parece la noticia en primer lugar? Y después, ¿cómo ve el tema del reemplazo? Hola Julio, hola gracias. Tomás, hola Fuad, qué gusto saludarles. Bueno, me parece a mí que era lo que estábamos todos esperando. Ahora bien, no es fácil tomar una decisión como esa en ese sentido. Yo creo que hay que valorarle el gesto al convencional para tomar esta decisión que definitivamente le va a hacer muy bien a la valoración que la gente tiene, la valoración pública que se tiene de la Convención Constitucional. Y como bien tú dices, pues ahora viene todo este proceso en que tendremos que ver de qué manera se soluciona el hecho de que hay un convencional constituyente menos, si será desde el reglamento que estamos creando nosotros o será desde la Cámara, no lo sabemos bien, pero a mí me parece que lo primero es que es muy importante lo que acaba de suceder para Chile. Porque nosotros dijimos, pues en la parte humana, ¿quién no va a estar apoyándolo a él? Su caída revela lo que es la fragilidad humana. Nosotros todos los seres humanos estamos expuestos a los errores, pero en la parte legal y desde la mirada que la gente tiene sobre lo que nosotros estamos haciendo, era tremendamente importante que Rodrigo Rojas Vade tomara esta decisión gallarda, valiente, de dar un paso al costado. Así que yo primero creo que ese es el primer comentario. Esto es bueno para la Convención Constitucional. Gracias, Luciano, por esas primeras palabras. Tomás, ¿cómo se lo toma usted del Congreso lo que está ocurriendo y cómo ve lo de quizás una votación express en el Parlamento para modificar, ¿no es cierto?, el tema de los independientes, o para crearlo en este caso, ¿no es cierto?, un reemplazo, o esperar que la Convención trabaje en ese sentido? Julio César, mira, yo lo veo con mucho ánimo, porque yo he escuchado a distintos convencionales, dentro de eso a Luciano, a Fuad. Yo creo, Julio César, que por el respeto de las reglas, de las normas, del acuerdo de la paz que se firmó con Gabriel Boric incluido, donde el artículo 134, que deriva en 5 artículos, le son aplicables a los convencionales, yo veo que es peligroso que la Convención, por ejemplo, esté compitiendo con los artículos que regula la Convención. Entonces, ¿qué debería esperar uno? Uno debería esperar, como Congreso Nacional, que ante la voluntad de la Convención, ningún problema, hacemos una reforma constitucional express, donde digamos, como hoy día, para los congresistas, los independientes no tienen reemplazo, ustedes díganos, los convencionales, la mejor voluntad del mundo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y lo hacemos en 2 días y se reemplaza al constituyente. Yo creo, Julio César, que lo que hay que destacar es lo siguiente. O sea, perdón, Tomás, para entenderte lo que yo hablaba, porque hay 2 hipótesis, ¿no? Que se trabaje desde, ¿no es cierto?, lo que está haciendo la Convención, de su reglamento, o que se haga rápidamente esta reforma que usted habla en el Congreso, que se puede hacer en un par de días, para que se busque un reemplazante rápido, y ustedes estarían, por lo que entiendo, con el ánimo de acatar lo que diga la Convención. Así es, Julio César. ¿Por qué? Justamente para que no se abran ventanas u oportunidades de que la Convención después diga, no por mal ánimo, quizás por un fin muy positivo, pero que yo considero que no es correcto, porque ellos están escribiendo la nueva Constitución, pero hoy día tenemos una Constitución. Entonces, yo creo que lo correcto no es ponerse creativo a pensar qué es lo que debiera decir la Constitución. La Constitución está escrita. Por tanto, nosotros, los congresistas hoy día, el mejor de los ánimos para modificarla en virtud de estos casos que son excepcionales, que nadie pensó, y que esto evidencia, Julio César, que no es nada contra Rodrigo Rojas Vade, sino que es a favor de la Convención. Para que la Convención siga funcionando bien, hay que reemplazarlo. ¿Cómo se reemplaza? Yo tendré mi opinión, el Congreso otra, pero yo creo que me gustaría que la Convención misma nos dijera como un acto de buena fe, ¿saben qué? Por favor, modifiquen este artículo, porque la Convención lo desea así, y nosotros acatamos y lo hacemos en 2 o 3 días. ¿Qué dice Fuad Chaín de esta propuesta de Tomás Fuentes? ¿Qué le parece, Fuad?
Lo primero, saludarlos a todos, a ti, Julio César, a Luciano, a Tomás, y decir que esta decisión, en primer lugar, me parece que es sana, es tranquilizadora en lo humano. Para Rodrigo Rojas yo creo que era insostenible su permanencia en la convención, pero también me parece que es una señal correcta para la convención, que está indudablemente siendo contaminada por esta mentira, por esta situación anómala, y hoy día hay que buscar una solución. Efectivamente, la única solución pasa por una reforma a la Constitución política. Es lo único que generaría un efecto jurídico que, en definitiva, sea vinculante para todos los órganos, ¿no es cierto?, de instituciones del Estado. Acá tiene que haber dos cosas. Uno, generar una causal distinta a la de la enfermedad grave. ¿Por qué? Porque él ha dicho independientemente de la enfermedad, no sabemos cuál es en detalle, y además, ¿no es cierto?, porque no hay órgano que la califique, porque de acuerdo a la Constitución, cuando se trata de diputados o senadores, ¿qué lo califica el Tribunal Constitucional? Aquí hay norma expresa que excluye al Tribunal Constitucional de la posibilidad de hacer esta calificación. Por lo tanto, tendría que entregársele al Pleno de la Convención Constitucional. Y lo segundo tiene que ver con el mecanismo de reemplazo. Es evidente que acá tiene que hacerse una reforma a la Constitución, que es lo que hemos hecho nosotros. En el reglamento, efectivamente, vamos a plantear una fórmula de reemplazo, no pretendiendo que esta sea vinculante y que por sí sola tenga la fuerza, tenga el imperio de llenar el vacío constitucional respecto del reemplazo, sino que justamente para lo que dice Tomás, para decir esto es lo que la convención cree que es el camino para reemplazar a los independientes en pacto. ¿Y usted cuál cree que el camino en este caso, por su año, tiene que ser por su año en el Parlamento, porque hasta ahora el reemplazo lo tienen los partidos y de forma bastante unilateral pueden hacer lo que gusten? ¿Cómo lo vería usted en este caso? Con los independientes. No, yo creo que en todos los casos debiera ser, y en este caso por lo menos hagámoslo para este caso de la lista de independientes, que no existe, digamos, hoy día un sistema en la Constitución, no existe, hay una anomia, hay una falta de norma. ¿Por qué? Porque recordemos que esta fue una regla especial. Lo que nosotros proponemos es que sea la persona del mismo sexo de esa lista quien haciendo correr, digamos, la cifra repartidora es la que le correspondería. Hay que resguardar la paridad de todas maneras. Deme solo un segundo, deme solo un segundo, porque se nos suma también un nuevo convencional. Vamos a estar conversando con Mauricio Daza también, 12:11. Está Martina Raúl, la convención está por hablar, va a haber un punto de prensa. Está Daniela Muñoz ahí, hacemos un pequeño alto, volvemos después con un completo panel. Se nos suma Mauricio Daza, pero antes vamos con Daniela Muñoz, que está en la convención, está con Martina Raúl. Dani. Así es, queremos conversar con usted para saber su percepción acerca de lo que va a ser la noticia del día también. Primero, ¿qué le parece este comunicado que él dio a conocer a través de sus redes sociales? ¿Era lo que ustedes estaban esperando? ¿Le parece la forma más formal? Buenos días. Bueno, respecto a la situación, yo no espero nada ya a esta altura, pero sí me parece bien que él quiera resolverlo, y lo que él tiene que hacer está en nuestra Constitución. Si él quiere renunciar a la convención, la causal está ahí, que es por razones de salud, que debe ser calificado por el Tribunal Constitucional, y así efectivamente dejar de ser convencional constituyente. Ese es el único camino que existe, y eso es lo que él debería hacer, precisamente aduciendo las razones de salud que su propio abogado ha dado. Claro, pero lo conversamos fuera de cámara. Hasta el momento no tendría ese diagnóstico que permite determinar esta no opción de poder trabajar al interior de la convención. Yo no sé si ustedes están en conocimiento de ello, porque decíamos quizás no ha encontrado el médico que pueda certificar esta enfermedad incompatible con su trabajo. Por eso decíamos que quizás no era una renuncia, entre comillas, más formal. No, claro, no es una renuncia. Él va a seguir siendo constituyente, va a seguir cobrando sueldo, él dice que lo va a volver, bueno, en fin, pero él, para efectos legales, sigue siendo convencional constitucional, sigue siendo un miembro de esta convención, pese a lo que diga. Hasta que el Tribunal Constitucional no califique su renuncia como factible, positiva, él sigue siendo convencional. Así que ese anuncio de que va a renunciar no es efectivo, él va a dejar de venir, eso es lo que dijo, él no va a votar, pero él sigue siendo convencional debido a que gente dijo que renunciaba en sus promesas de campaña y todo esto lo votó. Claro, se lo pregunto, y ahí Julio César también tiene consulta. Él dijo fehacientemente que iba a renunciar. Usted lo explica bien de que en estricto rigor no puede hacerlo. Julio, te escucho. No, claro que estamos hablando del ánimo. Él dice que no va a asistir, pero también él dice que renuncia. Claro, es que finalmente lo que dice Julio César desde el estudio es que finalmente lo que él menciona en este video es que renuncia.
bueno, las cosas no son lo que yo declaro, sino lo que hago. Veamos cuando él presente su renuncia, debidamente documentada, él habrá renunciado. Pero hoy día él sigue siendo un convencional, él sigue siendo miembro de la nómina y cobrando en esta convención, así que bueno, él sigue siendo constituyente. Julio César pregunta del estudio, entonces ¿usted no le cree? No, no es que lo crea, él puede decir muchas cosas y quizás el día de mañana nos sorprende y presenta su renuncia como dice la ley, pero lo que él ha dicho hoy día, que va a renunciar, no que renunció, él no ha renunciado y sigue siendo convencional. O sea, hoy día legalmente la única fórmula para que quede súper claro de renunciar es presentar este certificado médico que finalmente lo inhabilita y lo imposibilita de trabajar en la convención. Así es, y eso debe ser ratificado por el Tribunal Constitucional. Eso es lo que está hoy día en nuestra norma, en la Constitución, cosa que tampoco podemos cambiar en la propia Convención Constitucional. ¿Qué pasa acá con el tema de la vacante? Y también le vamos a agradecer a Julio. Es que es bien importante conversar con el constituyente Raúl, porque no estamos hablando aquí del certificado médico, no estamos hablando aquí que hasta hace poco Rodrigo Rojas Vade nunca dijo que iba a renunciar. Por el contrario, quedó la nebulosa. Su primera aparición fue bien particular porque él no dice en ningún momento que se va a ir de la convención y después tiene una licencia de 15 días, pero ahora él dice textualmente que renuncia, que no va a participar en ninguna votación, ni va a asistir remoto, ni de ninguna manera, ¿no? Claro, tú bien lo dices y justamente también se suma a la conversación Rocío Cantuarias de Vamos por Chile. En este caso, Julio César lo dice desde el estudio. Finalmente existía una nebulosa, nadie sabía qué iba a suceder. Muchos convencionales dijeron que esperaban su renuncia, pero ¿qué pasa en materia gráfica? Lo decía Martina Raúl hace unos segundos, una cosa es mencionarlo y lo otro es lo que viene en materia gráfica. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que también la gente sepa en la casa formalmente para que se pueda aceptar esta renuncia? O más que nada, él pueda hacerlo de manera voluntaria tal como lo comunica en su Instagram, en sus redes sociales. O sea, lo primero es que la nebulosa, o en mi opinión la manipulación política, sigue existiendo hasta el día de hoy, o sea, y sigue reforzándose con esta declaración pública que hace el convencional Rojas, porque no nos aclara nada. O sea, la declaración pública es en torno a que renuncia, pero en estricto rigor, en rigor jurídico, no lo hace. Entonces, la nebulosa sigue estando... ¿Qué debería ser convencional? El convencional, yo no soy nadie para decirle lo que tiene que hacer. Yo no hubiera actuado nunca de la forma como lo hizo él, ni desde el momento uno en que le provocó tanto daño a la Convención Constitucional, ¿no es cierto? Entonces, el único mecanismo para que el convencional Rojas renuncie es presentar su renuncia y que el Tribunal Constitucional la califique, la autorice. ¿La está presentando? No sabemos, no es lo que dice la declaración pública. Él dice que renuncia y que... La declaración se llama renuncia, pero dice que va a seguir siendo parte, vamos a seguir siendo 155, que lo está viendo y en mi opinión es una manipulación. No dice eso, Rocío. ¿Quiere escucharlo? ¿Quiere escucharlo? Porque no dice eso. Él dice que renuncia y que... Da lo mismo lo que él diga. Pero déjame... ¿Cómo va lo mismo lo que él diga? Renunciar, no va, si él no dice nada, no estaríamos hablando de este tema. Usted presenta una carta de renuncia. Sí, pero no da lo mismo lo que él diga, o si no, no tendríamos noticia. ¿Cómo da lo mismo? Lo que pasa es que teníamos una primera declaración de él que no renunciaba. Y ahora tenemos una segunda declaración donde él dice que renuncia. Y se entiende que los 155 tiene que ver con un reemplazo, no con él. Ahí está, no sé si yo estoy un poco sobrepasado de resoluciones, pero yo entiendo claramente que él dice que renuncia y que apenas encuentre esté limitada la forma en que tiene que renunciarlo formalmente, lo va a hacer. Y que los 155 es en virtud del reemplazo de él. No sé si entendemos lo mismo. Julio César, efectivamente. No, es que claramente hay un par de errores en lo que tú dices. Por lo primero, es que el mecanismo ya es conocido y está en nuestra Constitución y es cosa que él lo aplique, que él tome el certificado médico que tenga por razones de salud. Eso lo dice él, no yo. Por eso. Bueno, si me escucha, entonces... No, pero es que usted no diga que es un error mío si yo estoy repitiendo lo que dice Rodrigo Rojas. Yo estoy repitiendo lo que él dice. Ese mecanismo, tiene que presentar su renuncia formalmente, en primer lugar. Es decir, hoy día él declaró algo. ¿Y existe ese mecanismo? Usted le cree al señor Rojas. Entonces, ¿existe ese mecanismo? Eso también es curioso.
¿Perdón? ¿Existe ese el mecanismo? existe, está ¿Cuál en es? nuestra Constitución. ¿Cuál es? Él tiene que presentar por razón médica fundada la imposibilidad de seguir en el cargo. Ese es el único mecanismo que hay hoy día en nuestra Constitución para renunciar a un cargo como este. Es decir, la única manera de renuncie, y cualquier otra cosa, él sigue siendo constituyente. Es decir, hasta que no presente formalmente un certificado médico justificando que no puede seguir ejerciendo el cargo, él sigue siendo constituyente, pese a que no venga a votar como él dice, pese a que él no quiera cobrar, porque le van a pagar igual. Bueno, él sigue siendo constituyente. ¿A usted no le consta que ese certificado ya haya sido entregado? No sabemos, por eso lo importante acá son los papeles. Cuando veamos el ingreso formal, bien fundamentado, que él va a renunciar con todo el respaldo, bueno, él sigue siendo constituyente. Mauricio Daza está con nosotros acá. Mauricio, ¿existe este mecanismo, dice el constituyente Arrau, para renunciar? ¿Existe realmente este mecanismo? ¿Cuál es? Si nos pudiera dar algún pormenor. En la práctica no existe, en contra de lo que se está señalando acá, que yo diría que es más bien un análisis político, más que jurídico. El Tribunal Constitucional no tiene competencia en relación a la Convención Constitucional. Les recomiendo que lean el artículo 136 de la Constitución para que lo vean y lo constaten, además la historia del establecimiento de esa norma. ¿Qué es lo que hay? Tenemos un mecanismo el cual es el mismo que los parlamentarios. Los parlamentarios solamente pueden renunciar por motivo de salud grave, o sea, está la causal, pero esta causal tiene que ser ratificada por el Tribunal Constitucional. El problema es que el Tribunal Constitucional no tiene competencia respecto de la Convención, ya que el único órgano que tiene alguna competencia respecto a la Convención es la Corte Suprema respecto de una determinada caso, ¿no? Un recurso de reclamación que no es de este caso. Por lo tanto, no hay un mecanismo que se pueda aplicar. Ahora, lo otro, si leemos bien la declaración de Rodrigo Rojas Báez, se llega a la conclusión de lo siguiente. Número uno, que él renuncia pero bajo condiciones. ¿Cuál es la primera condición? La primera condición es que existe un mecanismo formal para la renuncia. Lo señala expresamente. Haré uso del mismo para presentar mi renuncia formal cuando exista el mecanismo. Eso lo dice expresamente. Y lo segundo, señala, desde ya manifiesto mi anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de constitución política. O sea, segunda condición, de que exista un mecanismo de reemplazo. ¿Por qué? Porque según las normas vigentes, si un independiente renuncia, si esto fuese posible, no hay posibilidad de reemplazo, porque el único reemplazo que existe son para aquellas personas que fueron electas a través de un cupo de un partido, en cuyo caso es el partido político quien designa el reemplazo. Como no hay norma, los independientes sencillamente se quedan sin reemplazo y seríamos una convención de 154 y no de 155. Rodrigo Rojas dice de que su anhelo es que sean 155. Por lo tanto, lo único, yo diría, relevante, que no es menor por lo demás, es primero la voluntad explícita, asertiva, clara de Rodrigo Rojas de dejar la convención. Y lo segundo, que él no va a participar en ninguna votación ni en ningún acto vinculado a la convención. ¡Ojo! Esto tiene un efecto, porque él va a seguir siendo un convencional en ejercicio y los quórums se establecen a partir de el número de convencionales en ejercicio. Entonces va a haber un efecto, porque va a haber un voto menos respecto de las normas constitucionales que se pretendan llevar a este proyecto, y además también va a haber un voto menos, ojo, respecto del reglamento, porque el reglamento también se definió que el quórum, sus normas van a ser a partir de la mayoría de convencionales en ejercicio. Pero renuncia, Mauricio, acá no ha existido. Mauricio, pero Tomás Fuentes, dice, ¿no es cierto?, que tiene la voluntad del Congreso de legislar rápidamente con una reforma constitucional que solucionaría el problema. ¿Usted lo ve viable? Yo no veo que el Congreso tenga esa voluntad, porque mira, acá se tienen que dar dos elementos. Pero se podría Primero, hacer... que se establezca la renuncia, y lo segundo, que se establezca... Sí, pero es que además, a ver, lo que se requiere son dos cosas. Uno, establecer el órgano que va a calificar y declarar la renuncia. Que no sea el Tribunal Constitucional, o puede ser ese. Pero se tiene que establecer una norma nueva. Pero lo segundo, se tiene que establecer un mecanismo de reemplazo. El gobierno de Sebastián Piñera, además, en la Chile Vamos, tendrá la voluntad política en el Congreso de establecer un mecanismo de reemplazo para una persona de la lista del pueblo. Preguntemos no lo sé, yo creo que no. Pero Julio César, pero mira, yo escucho a Luciano y yo escucho a Fuad y me quedo muy tranquilo, porque es obvio que mi sector no puede sacar provecho político pensando que ellos van a tener un voto menos y que nos vamos a demorar. No, ¿para qué vamos a dar pretexto? Al revés,
yo creo hoy día tenemos un problema que es el verdadero problema. Algunos convencionales dicen que no se metan los parlamentarios, ojalá lo más lejos posible. Otros estamos disponibles para hacer las mismas reformas constitucionales que sean necesarias para incluso llevar la voluntad de los convencionales, que lo dijo FAT. Si en el reglamento ellos dicen, de hecho ni siquiera tiene que haber un órgano, podríamos estipular de que incluso basta con que alguien diga y declare que no quiere continuar para que no continúe. Yo encuentro bastante absurdo hoy día que alguien que no quiera estar tenga que estar obligado. Entonces, ¿por qué los convencionales que están aprobando su reglamento ahora se ponen de acuerdo en esto y nosotros, para no alterar las normas que rigen la convención, que son las normas del artículo 134, modificamos el artículo para que esta persona que es independiente pueda ser sujeto de reemplazo? ¿Cuál sería el sujeto de reemplazo? Véanlo, resuélvalo, da lo mismo. Yo creo que aquí lo que mejor hay que hacer es dar una señal de transparencia, de dar vuelta a la página y que mañana la convención siga funcionando tiquita con 155. Luciano.